Ayer estuvieron celebrando 86 años de la fundación de la Policía Nacional. Hubo declaraciones por parte del director nacional de la policía. De igual manera, celebraciones eucarísticas que estuvo celebrando Monseñor Tomás Morel aquí en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor. Escuchábamos nosotros a Juan Ramírez, que tiene la Fundación Vanessa, que a partir o a raíz de la muerte de su hija, él trató de crear conciencia en toda la población de la inseguridad y la violencia que ya se estaba apoderando de la República Dominicana, porque este fue un caso que estremeció todo el país, porque hechos como estos no habían ocurrido. Y hoy se ha convertido ya en algo tan normal el que usted ponga resistencia a un atracador, a un delincuente, y sencillamente pague con la vida de esa persona que se resiste a entregar lo que tiene, ya sea un celular o sea una prenda que exhiba en su cuerpo, o sencillamente entregar la cartera. Y hablaba de la Policía Nacional, que no solamente es mejorar sus condiciones económicas, esto tiene mucho que ver, es un factor importantísimo, pero también es alimentar con las herramientas necesarias, de que haya una mayor supervisión, un mayor control, porque aquí todos conocen dónde están los puntos de droga, dónde se manejan los intereses, dónde dehuesan los vehículos, dónde están esos talleres, quiénes son los que roban celulares, los que roban un tipo de artefacto específico. Aquí lo saben, lo que pasa es que se alimentan. Dígame usted, policías en los barrios que comparten en una esquina con los moradores de ese sector, que se sientan en un salón, que van al colmado a tomarse el refresquito, el Maví, a comerse el coconete, el pedazo de queso. Usted puede estar seguro de que ellos saben todos los movimientos, todas las cosas que se manejan ahí, pero es dotar de mayores recursos. Dice Chu Vázquez que la violencia es un mal que afecta a la sociedad dominicana. Descubrió América, Pero también hay que crear las condiciones. Y de esto hemos hablado en muchísimas ocasiones. Dice que más del 50%, un estudio de la población, desconfía de la Policía Nacional. Usted preguntaba a la gente, ¿usted cree en la policía? Bueno, yo no sé si es el policía que viene a asaltarme o es el delincuente. O sea, había una percepción en la población de que ellos eran parte de ese accionar al cual la población venía temiéndole. Y estamos esperando esa transformación de la policía, que no solamente con los ascensos, con el aumentar los salarios, las condiciones de vida tiene mucho que ver, pero también es la formación de mejores policías, de gente que quiere interesarse, pasar a las dotaciones para pasar a las filas policiales, de reclutarse allí para servir a la población, para servir al país y no servirse a los intereses sabiendo de que a través de ahí puede conseguir tantas cosas. Sí, mientras no se cambie esa formación de ese policía, ese concepto de llegar a esa institución para delinquir, porque así que entra la mayoría en busca de una mejor forma de delinquir, que entre a la institución para servir, pero eso es algo conceptual que debe alimentarse a los nuevos agentes policiales, que deben formarse en el humanismo para entonces servir, porque mientras tanto se siga manteniendo la misma estructura mafiosa que existe en la institución, entonces no se está en nada. Y como usted dice, no es el cambio de un general, ni ascender coronel o capitán, etcétera, no es eso, está en la formación. Tampoco es solamente los recursos económicos. Son necesarios porque es un conjunto de elementos, pero para mí el principal es el de la formación, la humanización de la Policía Nacional, que esté preparada para servir a la sociedad, no para llegar allí a delinquir o hacerse millonario, porque es otra cosa que, como decíamos ahorita, de personas que nunca usted lo ha visto dar un golpe y son millonarios, y usted que ha trabajado todo el tiempo, pues no tiene nada. Entonces así ocurre también en la policía. Usted ve capitanes, coroneles, millonarios. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, ¿por qué? Porque llegaron ahí
para enriquecerse a través de esas mafias que existen en ese cuerpo armado, porque es mejor desde ahí, aunque ya se le está perdiendo el respeto. Como usted decía, es muy difícil que a usted lo detenga una patrulla de la policía en una calle oscura y que usted se pare en su vehículo. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo porque teme que sean delincuentes. Oye, no hay respeto. A plena luz del día usted lo ve, que lo detiene. ¿Y cómo está usted, comandante? ¿Y tiene algo para el desayuno? Son de las cosas que a veces uno sabe las condiciones económicas por las que ellos viven. Pero también tenemos que tener una mejor policía en cuanto a calidad se refiere. El no tener a veces que detener un vehículo, sencillamente con usted ver la matrícula, la placa, el uniforme. Ya tener, ya tener a mano unas herramientas que te permitan identificar de quién es ese vehículo, quién anda en ese vehículo y todo este tipo de cosas. Bueno, nos están tocando. Antes de irnos, yo quería decir a los amigos televidentes que todas estas informaciones que nosotros dilucidamos aquí están contenidas en el Diario 55, que entren también porque hay otras que no la expresamos aquí, la discutimos, que están en Diario 55, www.diario55.com. Que es la plataforma digital de este canal, es el periódico digital que tenemos nosotros aquí y que es parte importante en el sistema informativo de Super TV 55. Ya pueden accesar, ustedes solamente con poner Diario 55, usted verá que inmediatamente ahí le va a salir nuestro periódico. En todas las redes. Vamos a publicidad y ya regresamos. El doctor David de Luna estará con nosotros conversando de aspectos importantes que tienen que ver con la salud.
Ya estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV, hoy con la presencia del doctor David de Luna. Él es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Además, pues dirige área importante en el HOMS, el Hospital Metropolitano de Santiago. Ha sido una fuente del canal Super TV 55 en los tiempos difíciles de la pandemia. Siempre era una fuente importante en información, en actualización, de mantenernos al día de la evolución y las investigaciones que se realizaban en torno a este virus. Es un placer tenerle como siempre por aquí, doctor. Muchas gracias, un placer para mí venir aquí, invitado por ustedes siempre. En aquellas oportunidades era pues a través del sistema virtual. Sí, la vez más reciente que vino aquí era con mascarilla y tomando todos los protocolos, pero ya la gente como que ha ido perdiendo el miedo, doctor. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, todos hemos perdido el miedo. Obviamente ya tenemos base para ir despachando ese miedo, porque estamos vacunados, realmente la incidencia ha reducido mucho, entonces la prevalencia también, es decir, la cantidad de personas con la infección, eso es prácticamente ínfimo. Por lo menos en el día a día, y entonces hemos todos perdido el miedo, ya pocos usamos la mascarilla en todos los espacios, quizá ha quedado relegada en esos espacios más cerrados, donde uno todavía no se siente tan seguro, pero de verdad que ya las cosas se han relajado bastante. Más que el miedo, ha sido también relegado el tema, relegado en los medios de comunicación, relegado a otro plano. Eso también contribuye a que baje el miedo y que mucha gente entienda que ya esto pasó, aunque exista. Pero yo creo que tiene un papel preponderante en la difusión de los mensajes. No, y que hay otros países que todavía mantienen algunas medidas protocolares con esto. Sí, hay países que todavía mantienen, por ejemplo, Colombia todavía mantiene ciertas restricciones y pide el uso de mascarilla. Hablé el otro día con una compañera de Ecuador y todavía ellos tienen casos, vamos a decir que considerables, ingresados en sus hospitales. Es decir, que no todos los países están en la condición que nosotros, en las buenas condiciones, vamos a llamarle así, que nosotros, pero realmente hay una sensación generalizada de que el COVID se está acabando, de que ya no es la pandemia, de que ya no es el miedo previo. Tiene mucho que ver, obviamente, el tema de la prensa, pero si uno revisa los estamentos multilaterales o multinacionales como OMS y eso, también uno se da cuenta que ya ellos han ido bajando el tono de los discursos frente a las protecciones a COVID. Xiomara viene con mascarilla porque su empresa así se lo pide, pero viene con el sabor y el olor del café Santo Domingo en estas variedades importantes que tienen origen en las cordilleras más importantes del país. Tenemos 3 variedades de café, el Suardí, el Perla Roja y también tenemos el Gran Sierra, estas 3 variedades importantes del café Santo Domingo. ¿Usted no ha cogido café alguna vez? ¿Usted de dónde es? Bueno, yo recuerdo que mis abuelos... yo cogía 3 cajones. Cogiendo café, sí. O sea, pero no te puedo decir que yo cogía café. Doctor, hablamos de muchos países que ya las restricciones han disminuido, pero ¿qué es lo que ha pasado con Japón? Que hemos visto donde ha habido un crecimiento, una incidencia fuerte a través del COVID. Sí, hay focos donde todavía hay incidencia, incluso Dinamarca también, e incluso en el momento donde ellos decidieron quitar las restricciones, ellos estaban en aumento. Porque en esas poblaciones quedan todavía ciertos focos de personas vulnerables, pero no vulnerables porque sufran de alguna condición, sino la población joven que se sigue exponiendo y que todavía tenía, y que obviamente venía de un proceso de superprotección en el sentido de que no se habían expuestos al virus. Entonces, al ya estar abiertos y haber una socialización entre ellos, obviamente se incrementan los casos. Eso no quiere decir que va a haber un deterioro del sistema público por ese comportamiento, porque son poblaciones de bajo riesgo, con pocos factores de riesgo, y obviamente es simplemente un cuadro epidémico o un brote epidémico interno
que no necesariamente va a traducirse en una expansión de la pandemia nuevamente. Pero en sentido general, ¿el COVID se quedará en la humanidad o desaparecerá? Bueno, la respuesta a eso es un poco compleja, porque si miramos a sus hermanos, que son MERS y SARS, esos dos desaparecieron. Sí. Pero el COVID, posiblemente por el impacto que tuvo en la humanidad, no desaparezca del todo. Lo que se espera es que pase de pandemia a epidemia. Sí, porque le pregunto, porque muchas personas que fueron vacunadas, pues le dio de nuevo. Y eso es generalizado, que tienen 1, 2 y 3 vacunas y le ha vuelto a dar el COVID. Sí, la vacuna nunca va a evitar que te dé nuevamente. Lo que la vacuna va a facilitar lo que ocurrió, por ejemplo, en lo que para nosotros fue la quinta ola con el Omicron, que le dio a prácticamente todo el mundo, pero no necesariamente tuvimos complicaciones. Otra pregunta, doctor. Yo siempre he observado por qué el COVID mató a muchas personas adultas y no a jóvenes ni a niños. Solo adultos de mayores de 40, 50 años. Los jóvenes, sí, los jóvenes fueron afectados. Lo que no afectó mucho fue a los niños. Todavía es teórico el efecto sobre los niños. Uno obviamente era que estaban más restringidos, no salían a la calle. Y el otro también es que el sistema inmune de ellos aún no está tan desarrollado. Tan impactado por tantas... No está tan desarrollado como niños. Es decir, porque el COVID en sí, los síntomas que uno ve son una reacción inmunitaria exagerada. El virus te afecta y de forma exagerada nuestro sistema inmune responde al virus. Pero es una enfermedad oportunista, ¿o no? No, eso es una enfermedad común. Oportunista tiene que estar la persona en una situación de salud deteriorada para eso. Pero eso es lo que se dice, como que, o sea, te digo en el argot popular, como que el COVID estaba atacando a aquellas personas que tenían una deficiencia o que tenían X enfermedades, entonces aprovechaba. Si tú miras la estadística donde ha habido prácticamente 5 millones de fallecidos, no todos eran personas con alguna condición. Una cosa es tener factor de riesgo y otra cosa es que sea una infección oportunista. El COVID no lo podemos catalogar como infección oportunista, porque infección oportunista es cuando yo tengo un deterioro de algo de mi organismo y ese deterioro lo aprovecha el agente infeccioso. Por ejemplo, yo tengo un problema de desnutrición y me da tuberculosis. Ya la tuberculosis es un oportunista en ese sentido. Pero el COVID es simplemente una enfermedad que, como no hay una experiencia inmunitaria en la población cuando nos afecta, entonces el sistema inmune responde exageradamente a los antígenos de ese virus. Yeah. En el niño, ese sistema inmune no está tan desarrollado y no necesariamente por eso. Y por eso, una de las explicaciones es que no presentó las manifestaciones que tenía el adulto. Pero sí tuvimos muchos casos, doctor, de personas que eran ingresadas por otras dolencias y en el mismo centro hospitalario pues se contagiaban del COVID y morían. Bueno, ahí también eso es con pinza que hay que tomarse. Sí. Porque sucedía mucho y con más frecuencia de que te ingresaban por una dolencia, pero ya tú venías incubando el virus. O la dolencia por la que te ingresaron estaba asociada a la infección por el virus. Te lo digo porque en el principio de la pandemia y a mediados también, siempre las personas o los pacientes trataban de no sentir una culpa, entre comillas, de haber adquirido la infección y siempre andaban buscando la justificación de que visité al médico, me ingresaron, me hicieron esto, un vecino me visitó y no debió venir, cosas así. Pero en el caso de los hospitales, esencialmente, la mayoría de los casos no fueron adquiridos dentro de los hospitales. No te puedo decir que 1 o 2, pero eso era el menos. Doctor, pero sí las estadísticas nos indican que la mayoría de las personas que murió de COVID fue en hospitales, no en su casa. ¿A qué se debe esto? Porque mucha gente se curó en su casa sin ir al hospital y el que fue al hospital entonces murió. No, pero eso es fácil. Tú no ibas a ir al hospital si te sentías bien o más o menos. Ahora, si tú entras... Espérate. La gente esperaba ya el último momento. No, por ejemplo, a mí me dio. Yo no fui al hospital. Yo me curé en casa. Yo no tenía como el sabor. Yo perdí el olor, todo eso. Y una fiebre muriéndome. Y yo con infusión en casa, mucho té y muchas cosas. Sí, pero en el caso de que tu fiebre no respondía, empezaba a sentir que
te faltaba el aire, empezabas a ver tus dedos de color morado, ¿qué tú ibas a hacer? Tú ibas a coger para el hospital. Claro. Sí, pero la cuestionante mía, ¿por qué Porque el paciente grave iba a ir al hospital, es que no se iba a quedar en su casa. Ya. Y el hospital es el centro donde te atienden. Si tuviéramos la prehistoria donde no hubiéramos hospitales, entonces fallecen en su casa, pero en este caso, al hospital iba el que se sentía mal, muy mal. Ahora, mucha gente no se sintió tan mal y prefirió ir a la casa. Además de que hubo una gran parte de la pandemia donde las consultas se cerraron. Y usted o iba a la emergencia y se atendía, y obviamente el que decidía eso era el que se sentía más mal, o se quedaba en su casa con té e infusiones y mejoraba en su casa. Yo duré una semana sin comer ni nada. Ya. Nos apresuramos, doctor, al desmantelamiento de todas estas disposiciones que habían para el COVID. Yo entiendo que el país se apresuró un poco, sí. Yo pienso que debió hacerlo un poco más escalonado. No digo que estuviéramos ya en la fase de retirar la mascarilla y todo, pero entiendo que, por ejemplo, como sucedió, nosotros estábamos, por ejemplo, me sucedió que estábamos en un restaurante con mascarilla, de repente escuchamos que el presidente dijo un discurso que no la mascarilla, y salimos sin la mascarilla del restaurante. Yo vi mucha gente celebrando incluso. Pero la gente sigue usándola. ¿Usted qué recomienda, doctor, como infectólogo? Nosotros recomendamos, eso incluye a la Sociedad Dominicana de Infectología, recomendamos que en espacios cerrados y en centros hospitalarios se siga usando la mascarilla. Ya en espacios abiertos o donde hay cierta soltura, usted puede, no tiene que ponerse la mascarilla. Doctor, toda una campaña desplegada por todos los medios y, sin embargo, hubo mucha gente que no se vacunó. Los puestos de vacunación estaban ahí disponibles, la gente no estaba acudiendo. ¿Qué usted entiende pasó? ¿Había ya cierta apatía? ¿La gente se cansó? ¿Qué usted entiende pasó aquí? No, pasa lo de, bueno, este país no es la excepción. Es decir, si tú miras las estadísticas en muchos otros países, es muy parecido ese dilema del tema de la vacuna, donde a lo máximo llegan al 60-70% de los vacunados. Lo que muchos países hacen es tratar de dirigir a los grupos de mayores riesgos. Volvemos al tema de Dinamarca. Dinamarca, si lo llevas a un porcentaje total, ellos están entre 60 y 70, pero si lo llevas a las personas mayores de 65 años, supera el 90% de los vacunados, porque esa era la población que ellos focalizaron. Es decir, que el porcentaje de vacunación de nosotros no es un asunto que nosotros somos los apáticos y los demás sí lo hacen. En ese porcentaje de gente que no se vacuna hay diferentes cosas. Tal que se cansa, que ya no quiere, por ejemplo, ya ponerse una tercera dosis o una cuarta dosis. Está el que no cree en la vacuna, que entiende que la vacuna no va a funcionar. También está incluso el que sí cree en la vacuna, pero tiene la confianza en sí mismo de que su salud es tan fuerte que no necesita la vacuna. Es decir, que ya ese porcentaje son temas de comportamiento, de interpretación de lo que es una vacuna, y siempre va a haber ese techo que es difícil de superar. Pero también hay otro elemento, antes de pasar hay otro elemento que influye mucho, que es la difusión de aquellos mensajes de la teoría conspirativa que alegan de que es para crear infertilidad, que es para matar. Es que hubo de todo, mucha desinformación. Sí. Y entonces surgen los expertos, los teóricos y los que son los famosos médicos empíricos que comienzan a dar fórmula, y ya usted ve, ahora tenemos muchísimos expertos en la guerra. Sí. Gente que, óigame, nunca ha cogido un libro ni ha estudiado nada y son expertos hoy. Vamos a publicidad y seguimos con el doctor David de Luna, que está con nosotros aquí en este café de Diario 55.
El doctor David de Luna está con nosotros en el café de Diario 55, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctor, dos temas. ¿Se llegaron a conocer alguna secuela en torno a la vacuna? Porque se publicó que gente que había sido vacunado sufrió trastornos, muchos murieron, otros no. Y el tema de los que sufrieron de COVID. Hoy día vemos investigaciones de arritmia cardíaca y de otras cosas que son supuestamente relacionadas a toda esa medicación y la misma influencia del COVID en esas personas que fueron afectadas. Sí, hay efectos adversos por la vacuna, como toda vacuna, es decir, esta no es la única. Obviamente al principio de la vacunación se asociaba a algunas vacunas, por ejemplo la de AstraZeneca a tromboembolismos o a la formación de trombos, a la de Pfizer se llegó o todavía se correlaciona con cuadros de alergias o de anafilaxis, es decir, de reacciones alérgicas exageradas por la vacuna. Obviamente siempre van a estar esos otros efectos, por ejemplo el síncope. Síncope es la pérdida abrupta del conocimiento. No sé si recuerdan una vez que una enfermera norteamericana le colocaron en público frente a una cámara, le colocaron la vacuna y a los 2 o 3 segundos le dio una sirimba. Sufrió un síncope. Es decir, que hay varios efectos adversos que ahora se van a ver menos porque no se está vacunando de la manera masiva que se hacía antes. Entonces no es lo mismo coger 3 millones de personas y vacunarlas todas juntas que ahora tú ir vacunando en grupos pequeños. Ya los efectos adversos se van a sentir menos. Pero siempre va a haber efectos adversos, eso no lo quita nadie. No ha habido todavía un medicamento, ni el agua es inocuo. Entonces, bueno, el agua trata de ser lo más inocuo posible, pero existe incluso la intoxicación por agua. Entonces, es decir que siempre va a haber sus efectos adversos. Ahora, son ínfimamente menores que lo que fueron los efectos colaterales o mortales de la infección por COVID. Es decir que si hacemos una comparación riesgo-beneficio entre una cosa y la otra, realmente por mucho la vacuna funciona. E incluso ayer estaba comentando con la jefa de diálisis del HOMS el impacto positivo que tuvo en la unidad de diálisis poner a vacunar a toda la población de pacientes que se dializan. Eso redujo la mortalidad y la morbilidad extraordinariamente. ¿Y el aumento de los hipertensos, la diabetes relacionada con el tema? No hay una relación de diabetes y hipertensión con vacuna hasta la fecha. Doctor, además del COVID, que es la enfermedad que está de moda ahora, ¿qué otras infecciones son comunes y que se tengan estadísticas que están causando estragos en la población? Sí, bueno, ahora mismo, para ir con la segunda pregunta tuya y conectarla con la no había concluido. Excúsame, que no te preocupes. No te preocupes. Entonces, ahora mismo se habla mucho del COVID largo, el long COVID, que ya son unos efectos que vienen posteriores al haber padecido COVID. Tanto en la prensa común o en la prensa diaria de todo público como en la literatura médica, están surgiendo algunas informaciones sobre personas que luego de haber padecido COVID sienten mucha debilidad, cansancio, neblina mental, es decir, gente que se queda en el limbo de repente y no saben por qué. Gente que su forma de vivir y su actividad física se ha reducido significativamente luego del COVID y obviamente se asocia a eso. Todavía no hay una explicación total, hay varias teorías, una como que hay un efecto continuo todavía al sistema inmune aunque el virus no esté, y otro que habla de las criptas por COVID o criptas virales, donde se cree que hay algunos focos donde el virus todavía está vigente y se libera. Básicamente eso. Luego de ahí, así, infecciones de la época, dengue es una, leptospira puede surgir ahora con el tema de los tiempos de lluvia que hemos tenido. Es decir, que ya nuestra epidemiología típica o rutinaria comienza a resurgir y a ubicarse. Otro punto muy importante, por ejemplo, con el tema de la tuberculosis, es que por estos 2 años de pandemia muchas enfermedades fueron desatendidas.
Entonces la gente no iba a tomarse los medicamentos o los centros estaban cerrados para esos servicios. Y entonces hay un resurgimiento de algunos casos de infecciones que han sido desatendidas precisamente porque la pandemia no permitía llevarle el curso natural que eso tenía. ¿Hay incidencia de otras enfermedades virales por encima del COVID en estos momentos? Ahora mismo no, por encima del COVID no. Tú estás teniendo cierta incidencia, por ejemplo, de dengue, vamos a decir que tímidamente, básicamente. Hace unos 2 o 3 semanas teníamos algunos casos de influenza, pero no tuvieron el impacto que creíamos que iban a tener. Y ya lo demás, como leptospira, malaria y eso, realmente no fuera de lo común. Que usted sepa, ¿se han producido decesos con relación a, por ejemplo, al dengue, la leptospira? ¿Exceso en el sentido? No, deceso, muerte. No, que yo sepa, no. Ya. No he visto la Supe de estadística una del niña ministerio. que supuestamente murió, que era de Dajabón, Ya. que supuestamente murió aquí. No, desconozco el caso. Desconozco el caso. Esta variante en niños que ha surgido ahora. La B12. Sí. Sí, bueno, esa variante es viejísima. Es Incluso vieja. cuando se descubrió el Omicron, porque es como una es una subvariante dentro de ese pequeño globo que es el Omicron. Desde que se habló del Omicron, que es la B1, ya se tenía identificado la B12. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenía tanta incidencia, la B1 arropó más el escenario y aparentemente con la reducción de la variante B1, entonces ha venido surgiendo la B12. De todas maneras, la incidencia global, independientemente de eso, viene bajando, la de Omicron también. Es decir, que no parece ser una infección que vaya a cambiar el escenario, ni que tengamos que tenerle mucho miedo, ni temor a que vaya a llevar a otra pandemia o a una ola nueva. Obviamente en medicina los números no son matemáticos de 2 más 2, pero por el comportamiento que está llevando hasta el momento, parece ser simplemente de estas variantes que son de poco impacto y que incluso desaparecen solas en el tiempo. Doctor, ¿y qué hacer con toda esta vacuna que nos quedaron? Ya uno se imagina que para una próxima temporada no será tan efectiva, aunque no hayan caducado la misma. Ya habrá que tratar el COVID de una manera mucho más ligera, mucho más simple, que es el tratamiento que ustedes han aplicado. Bueno, eso lo va a decir el COVID en el tiempo también, lo de la vacuna. Porque si hacemos el símil con influenza, las vacunas van a estar vigentes de por vida, porque influenza siempre se tiene que colocar anual. Ahora, ¿por qué hay que ponerla todos los años? Porque todos los años hay un pico de influenza, aquí en toda la parte del mundo. Si SARS-CoV-2 toma ese comportamiento, entonces las vacunas van a seguir siendo efectivas. Pero para darte un dato, si tú miras a las grandes casas farmacéuticas, las multinacionales, ellas siguen produciendo vacunas e incluso están produciendo nuevos medicamentos para COVID, a pesar de tener esta reducción epidémica o pandémica del COVID. Lo que te quiere decir es que esos emporios están viendo que el COVID va a mantenerse en el tiempo, no como pandemia, pero sí como epidemia. Entonces, obviamente, si es así, estas vacunas van a servir para seguirla colocando con alguna reglamentación que se desarrolle en el tiempo para colocársela. Por ejemplo, pudiera ocurrir que se haga una recomendación que para pacientes de alto riesgo, como por ejemplo pacientes de diálisis, pacientes mayores de 65 años, se sigan colocando la vacuna todos los años. Pero de verdad eso lo va a llevar el comportamiento epidemiológico que tenga el virus en el futuro. Lo que significa que usted decía que siguen trabajando con otros medicamentos, que en un futuro podríamos tener pastillas también de... No, ya existen las pastillas, ya existen. Hay 2 en el mercado. En el local no lo hay, pero en el mercado global ya están. Una se llama Paxlovid y otro que es de Pfizer, y otro se llama Molnupiravir, que es de MSD. Están indicados en pacientes de riesgo para progresión de la enfermedad en pastillas, 5 días y temas resueltos.
Ahora bien, a nuestro país no ha llegado. Hasta la fecha no hemos perdido de la gran cosa porque estamos viendo cómo los casos reducen. Pero esas empresas están impulsando la colocación de esos medicamentos en todos los países de la región. ¿Qué tan efectivas han sido estas pruebas, doctor, las que se venden en farmacia para COVID? Bueno, eso tiene sus pros y contras. Tiene el pro de que posiblemente te reduce que el paciente vaya a un hospital o a una consulta a abarrotar los hospitales para hacerse una prueba, pero tiene en contra de que la sensibilidad y especificidad, es decir, qué tan buena es la prueba para decir sí o no, es menor que la que se hace en los hospitales. Y lo otro es que la interpretación luego para el paciente se hace confusa, porque está negativa, pero si tengo gripe sigue pensando en COVID. Está positiva, pero si no tengo gripe tengo que dejar de ir al trabajo. Entonces hay ese juego de que a veces entonces para interpretarlo no es tan sencillo, porque o puede llevar a malas interpretaciones y se use mal el resultado. Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos con el doctor David de Luna, que está con nosotros. Es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Regresamos. Ya entramos en los minutos finales en esta interesante conversación con el doctor David de Luna. Reiteramos, es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y con nosotros has estado en momentos importantes para esclarecer y nosotros tener luz para poder tener la capacidad de opinar sobre temas tan importantes. Claro, siempre hay que buscar
la opinión de los expertos, de los que se han fajado a estudiar para conocer con detalles y tener la capacidad y la propiedad para hacerlo. Doctor, antes de pasar al tema que en comerciales nos tocaba el compañero Arturo Taveras, ¿qué agravó más la situación? Porque había mucho desconocimiento. La medicación, porque había un protocolo para todo el mundo. Esto es lo que tiene que tomar, sin importar otras condiciones. O la misma enfermedad. Bueno, yo entiendo que si lo ponemos en balance, la misma enfermedad afectó más. Es verdad que se cometieron muchos excesos con el tema del tratamiento, pero no necesariamente esos tratamientos tenían unos efectos adversos tan severos como para llevar al paciente a la muerte, más que el virus. Ahora, ¿qué sí impacto tuvo el tratamiento? Que sí podemos decir, mucha gente le aplicaron tratamientos que no necesitaban y que retrasó la terapia efectiva que sí llevaba ese paciente. Por ejemplo, el tema de la ivermectina retrasó muchos abordajes oportunos, porque la gente o se lo tomaba solo o un médico se lo indicaba y entendían que iba a ser eficiente ese tratamiento. Incluso la ivermectina tuvo su fan club de base. Y que no estuvo avalada por organismos internacionales. No, nunca estuvo avalada por organismos internacionales, pero incluso hubieron gobiernos, como ejemplo en El Salvador, que entregaban kit con ivermectina dentro. Entonces, y eso hizo que mucha gente no llegara a tiempo a los centros y que murieran. Pero al final también fue ese impacto severo del virus sobre el sistema inmune lo que llevó a que mucha gente no pudiera superar la pandemia. Doctor, ahí sabemos que las infecciones, muchas son ambientales, que usted se contagia por el medio ambiente donde está, como esto del COVID. Pero hay otras que son también de transmisión, otras que son por ingesta de comida, etcétera. Esas estadísticas sobre las enfermedades, sobre todo la transmisión sexual, ¿eso ha bajado, ha subido? ¿Cuál es la situación real ahora mismo, sobre todo en Santiago? Y tomando en consideración la cantidad de adolescentes embarazadas y la que se reportan. ¿Sí? Bueno, quizás la que llama más la atención de ese grupo que tú comentas es el VIH. Realmente nuestro país tiene una incidencia que pudiera ser mejor, que pudiera mejorarse, porque la incidencia es de un 1%, a veces ha estado incluso hasta un 1.5%, hay otras veces que se ha reportado a un 0.8%, pero cuando tú lo comparas con países, por ejemplo, desarrollados como Estados Unidos está en el 0.5 o por debajo, y estamos hablando de más de 300 millones de habitantes. Entonces, en el VIH yo creo que todavía hay mucha materia que debemos ir ganando. Sí se ha mejorado mucho porque la gente tiene acceso a los tratamientos y eso a nivel global a la enfermedad por VIH ha ido retrocediendo en estos últimos 10 años, ha ido retrocediendo la cantidad de personas que se infectan, lo que nunca se había visto en lo que todavía es una pandemia, porque es una pandemia, lo que pasa es que tenemos tantos años con ella, desde los 80, que ya no la sentimos como tal. Pero ha habido un retroceso de la cantidad de personas que se infectan porque hay una disponibilidad de medicamentos mucho más amplia. Si prácticamente no conozco a nadie que haya ido a un centro de atención integral para pacientes que viven con VIH que no puedan recibir el tratamiento, que se le haya negado. Sí puede que ocurra alguna situación u otra, pero entiendo que se solucionan en el mayor tiempo, en el corto tiempo. Sí ha habido un incremento en la incidencia de la sífilis, eso lo vemos en el día a día. El papiloma siempre se ha mantenido como una infección de alta prevalencia, porque es un virus que se infecta muy fácil, incluso el uso de preservativo no lo evita, entonces se infecta demasiado fácil, es decir que el papiloma tiene una incidencia extraordinaria, pero la sífilis, vuelvo a ella porque llama la atención cómo se ha ido incrementando. Uno pensaría, incluso en cierto momento, que era una infección que se estaba en desaparición, en extinción, pero lo que estaba sucediendo era que muchos de nosotros los médicos ya no estábamos haciendo la indicación de las pruebas.
a medida que vino ciertas campañas y cierta promoción, e incluso la de, por ejemplo, en los hospitales públicos, donde casi se obliga a hacer la prueba de VDRL junto con la de VIH, entonces eso nos mostró que la incidencia de sífilis es alta. Otras enfermedades como la gonorrea, la infecciones por clamidia, etcétera, mantienen una incidencia promedio, pero entiendo que la sífilis sigue siendo mucho más alta. El caso de la señora, ya estamos casi terminando, doctor, de esta señora que se dio a conocer cáncer y VIH y que fue curada. Sí. ¿Cómo puede ser posible esto? Esa es la tercera persona que tiene la condición de que iba a ser trasplantada, entonces recibe el trasplante de médula de otra persona que tenía una alteración genética que le era resistente a adquirir la infección. Entonces hay un golpe de suerte ahí, en los tres casos. Si lo vemos es la misma situación. Es que, por ejemplo, tú tienes una mutación que impide que te dé infección por VIH, y recibo una donación yo de ti, yo tengo VIH, pero tú no la tienes, pero tú tienes la mutación, yo recibo la donación de ti. Como el proceso de terapia barre con todas las células, entonces me eliminan todas mis células, recibo las tuyas que tienen la mutación, y ahí entonces yo me sano del VIH. Todavía ninguno de los tres casos son experiencias, no se pueden tomar como antecedente para la cura del VIH. Este último caso ha llamado más la atención y se está tratando de encontrarle un bajadero para ver cómo pudiera aplicarse como terapias. Pero de todas maneras, por ejemplo, de los 3 pacientes ya hay uno fallecido porque el tema de las quimioterapias y de las terapias para mantener esa médula quizá es más mala sal que el chivo, como decimos aquí en el Cibao. Entonces, yo creo que ahora mismo seguimos con la esperanza de los tratamientos. Hay tratamiento ahora de inyección mensual, es decir, ya no todos los días. Veníamos no sé si ustedes recuerdan la foto de Magic Johnson en aquellos tiempos con un reguero de pastillas en una mesa. Venimos de eso a una sola pastilla al día y estamos ahora en tratamiento ya aprobado y utilizado en solo Estados Unidos de una pastilla o de una inyección a la semana, al mes. Es decir, que eso ha ido evolucionando y mejorando bastante. Estos son los antivirales. Los antirretrovirales. Antirretrovirales. Bueno, gracias al doctor David de Luna por estar con nosotros en este café de Diario 55. El doctor David de Luna, como siempre, cuando necesitamos de su presencia o de cualquier información, siempre está presto pues, para servirnos, para atendernos. Es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana, Dios delante, estaremos compartiendo otra entrega más de Diario 55 y este café que sirve de entrevista, que sirve de conversatorio y nosotros seguir agregando información, contenido, sobre todo cuando se tratan de invitados como el doctor David de Luna. En nombre de Arturo Taveras y el mío propio, pues gracias por la sintonía y continúen con la programación de este canal.